Estamos llegando a una de las temporadas de reportes trimestrales más importantes de los últimos años. ¿Por qué es esto? Bueno, por tres factores principales. Porque en estos reportes trimestrales nos vamos a dar idea acerca de cómo están impactando las tres problemáticas principales por sobre nuestras empresas. ¿Cuáles son las tres problemáticas principales? Para saberlas desde un inicio. La inflación, que nos va a impactar en todos los márgenes. Entonces hay que tener ojo y ver qué está pasando con los márgenes de las empresas en las que estamos invirtiendo. Las tasas de interés. Las tasas de interés, ¿por qué importan? Pues bueno, porque ahora la deuda es mucho más cara. Entonces hay que saber qué está haciendo la empresa y qué tanta deuda tiene, porque esto va a impactar por sobre las utilidades que tiene la empresa. Y el punto número 3, y posiblemente el más preocupante para los inversionistas o para los analistas al menos, es la recesión, la posible recesión en la cual ya se cree que estamos y en la cual también hay otros bancos que piensan que no estamos. Entonces, bueno, ¿por qué es eso? Porque las empresas nos van a dar expectativas de ventas de este próximo trimestre. No solo de lo que ya hicieron, sino del próximo trimestre. Y conociendo los márgenes que tienen, entendiendo el costo de la deuda, cómo les está aumentando, pues ya sabremos sobre sus expectativas de ventas cuál será la rentabilidad y los analistas podrán ahora sí reajustar sus expectativas. ¿Por qué? Porque en este trimestre los analistas no se preocuparon ni se interesaron por cambiar sus expectativas. Hay tanta incertidumbre que decidieron dejar las expectativas casi sin moverlas, mientras que las expectativas para la economía es que estamos en una recesión. Y bueno, ¿qué pasa? ¿O quiénes empiezan reportando esta semana? Ya la semana pasada tuvimos varios bancos reportando. Esta semana reportan el resto de los bancos el día lunes. Vamos a ver a aerolíneas reportar también esta semana, American Airlines y United Airlines. Vamos a ver a empresas como Netflix, como Domino's Pizza, como Johnson Johnson, como AT&T, como Snapchat o como American Express reportar. Entonces vamos a tener información acerca del consumidor, tanto en restaurantes como las suscripciones de Netflix, como lo que está pasando con los productos que tiene Johnson Johnson, que es una farmacéutica, pero también una empresa que vende productos de todo tipo, de productos de limpieza, etcétera. Vamos a saber qué está pasando con el consumidor, con American Express. Vamos a saber qué está pasando con el marketing digital, iniciando con Snapchat. También el viernes reporta Twitter. Entonces va a haber muchísima información esta semana a la cual hay que estar muy atentos, no solo por nuestras empresas, sino por lo que está pasando en cada uno de esos sectores individuales. Y si ven que se mueve fuertemente un sector, aunque tu empresa todavía no reporte, ya sabemos más o menos por qué va haciendo, y es porque estamos viendo qué impacto está teniendo la economía por sobre estos sectores con los primeros reportes trimestrales que estamos viendo. Ahora, las utilidades en una recesión, lo entendemos, caen. Digo, una recesión es una desaceleración económica, es menos consumo, hay preocupación, los consumidores no quieren salir a consumir. Y ahora que además tenemos inflación, hay dos problemáticas sobre esto. ¿Por qué? Porque entendemos que en una recesión efectivamente caen las ventas y por ende usualmente caen las utilidades o históricamente caen las utilidades. Pero también sucede esto con la inflación. La inflación hace que los márgenes de las empresas caigan, por lo cual también caen las utilidades. Entonces tenemos dos impactos. Y no es que por la inflación necesariamente tengamos una recesión, sino que es uno de los factores que continúa impactando por sobre la economía y que sí, efectivamente es uno de los factores que está iniciando, que está propagando esta idea o esta percepción de recesión que se va a confirmar en las próximas semanas. Pero es aquí donde tenemos que fijarnos. Bueno, cuando las empresas reporten estas próximas 3 semanas, nos tenemos que fijar en qué ventas esperan tener para ver el impacto que va a tener la recesión o que está teniendo esta desaceleración económica por sobre la empresa. Pero también entender qué márgenes va a mantener esa empresa, qué márgenes tuvo ahora, porque la inflación ya ha impactado por esos números. Y comenzamos a ver que los precios en commodities están bajando de precio. También vamos a ver empresas de logística reportar esta semana. Entonces vamos a saber también cómo están los costos de envíos, de traslados y de todo eso que va a impactar por sobre las empresas. Y podemos fijarnos o podemos buscar dos factores muy interesantes, que son las recompras de acciones. ¿Qué tantas recompras o cómo están los planes de recompras para las empresas? ¿Y qué pasa? Bueno, pues vemos la semana pasada que JP Morgan nos menciona, van a frenar las recompras y van a aumentar la cantidad de reservas que puedan tener para cualquier escenario económico. Y aquí es donde entra el error, que la mayoría de las personas revisan y es que, ok, están teniendo reservas, por lo cual el negocio está protegido para el largo plazo. Eso es excelente, eso nos habla de un buen manejo administrativo. Y estoy de acuerdo, que estén preparando las reservas en estos momentos es lo que un banco tiene que hacer. Y aunque parezca algo lógico, pues se sorprenderían de saber que muchos reaccionan en lugar de accionar antes de que pueda suceder el problema. Entonces,
JP Morgan está actuando bien hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque dejó de hacer recompras de acciones cuando las acciones están en su mejor precio de los últimos 2 años. Lo que nos deja ver que efectivamente JP Morgan no tuvo la mejor distribución de capital. ¿Qué hacen, por ejemplo, Berkshire Hathaway, la empresa de Warren Buffett, cuando las acciones de Berkshire Hathaway suben? Ellos dejan de comprar, ellos dejan de recomprar acciones. Pero ¿qué hacen cuando las acciones de Berkshire Hathaway están bajando? Ellos empiezan a comprar y mientras más caen esas acciones, más recompran. Y eso, como un inversionista individual, también lo podemos ver. Mientras las acciones de nuestras empresas están valuándose más caras o estamos pagando un múltiplo más alto, pues compramos menos. Mientras más barata sea, pues idealmente queremos acelerar. Y si no vemos nada atractivo en el mercado, ni nuestras propias acciones que están dentro del portafolio, entonces lo que hace Warren Buffett y lo que podríamos hacer sería aumentar o mantener más efectivo. Es exactamente lo que no hizo JP Morgan. JP Morgan decidió recomprar acciones para retornar valor al accionista, pero lo hicieron cuando las acciones estaban en sus máximos históricos, no ahora que las acciones han caído de más de un 25%. Entonces sí van a continuar dando el dividendo, están aumentando reservas, pero esto es lo que queremos ver para nuestras empresas que van a ir reportando. ¿Qué están haciendo? ¿Están recomprando más acciones o recompraron en puntos altos y ya no van a recomprar porque tienen que frenarse por esta subida de tasas? Y ahí es donde vamos a empezar a ver cómo está manejando la administración, la empresa que tenemos y cómo se va a poder desempeñar en estos próximos trimestres efectivamente y si vamos a salir siendo dueños de un mayor porcentaje de la empresa gracias a las recompras que hicieron. Lo otro, que era el segundo aspecto que quería mencionar, es la deuda, la revisión de la deuda. Las empresas van a salir y van a decir, efectivamente en estos momentos está interesante tener cierto nivel de deuda. ¿Por qué? Porque las tasas están por debajo del nivel de la inflación. Entonces estamos utilizando de alguna u otra manera dinero gratis, porque la tasa que estamos pagando es menor a la tasa de inflación que hay. Pero mientras más suban las tasas, más le va a costar a la empresa y va a llegar a un punto en el que ya no haría tanto sentido mantener deudas elevadas. En realidad, mantener una deuda elevada pocas veces es atractivo o casi nunca es atractivo. Manejar el capital obviamente requiere que tengamos deuda. No importa si la empresa tiene caja neta, muchas veces van a preferir tener deuda porque es más barato utilizar la deuda que tu propio capital. Pero sí va a ser muy importante revisar que las empresas que tenemos, que estén algo apalancadas, nos estén platicando, nos estén hablando acerca de qué van a hacer con esa deuda. Si efectivamente la van a disminuir, si la van a mantener, qué tan cómodos se sienten con esa deuda y si no la van a disminuir es porque no tienen tanto efectivo o es porque simplemente les conviene estar apalancados de esa manera en lugar de tener o en lugar de usar su capital para eso. Y aunque actualmente se podría ver como algo menospreciable, como un porcentaje bastante bajo lo que paga la empresa en intereses, mientras más aumenten las tasas, y ahí está el problema, no sabemos qué tanto más van a aumentar, más costos por intereses le van a costar a tu empresa. Mientras más apalancada esté, más riesgoso es para el futuro mantenerla. Entonces, inversionistas, nada más tener un ojo por sobre esas dos cosas. ¿Qué hicieron con las recompras o qué están haciendo con las recompras de acciones? ¿Y qué está pasando con la deuda de la empresa? Lo cual es sumamente importante. Además, esto nos va a poder ayudar a entender y a ver los márgenes de la empresa. ¿Qué tanto se están manteniendo esos márgenes? ¿Por qué? Vamos a suponer que los márgenes de la empresa caen. Vamos a suponer que las ventas de la empresa caen, pero hicieron mayores recompras. Entonces hicieron mucho más recompras y ahora están disminuyendo la cantidad de deuda que tienen. ¿Qué va a pasar? El costo por intereses, si están disminuyendo la deuda y están haciendo recompras, va a terminar habiendo un impacto muy ligero por sobre las utilidades por acción. Si caen un poco las ventas, los márgenes se mantienen o bajan un poco, pero tienes recompras y tienes una deuda mucho más baja ahora y pagas menos intereses por la deuda, entonces vas a tener posiblemente una utilidad por acción que se haya visto o que se haya visto afectada muy poco, aunque las ventas, aunque la top line se haya afectado un poco más. Y ese es el tipo de cosas que queremos ir viendo, cómo el manejo de la empresa está impactando por sobre las utilidades por acción y si no, por sobre el flujo de efectivo que está generando la empresa. Una de las empresas, por ejemplo, o dos de las empresas, por ejemplo, en las que es más importante fijarse en el flujo de efectivo que en las utilidades por acción son Netflix y son en Amazon. ¿Por qué? Porque la contabilidad que tiene Netflix es muy específica para su nicho, entonces entenderla mejor nos ayuda o evaluarla mejor es gracias a su flujo de efectivo. Por otra parte, el caso de Amazon también entenderla mejor, evaluarla mejor es gracias a su flujo de efectivo que están generando, que es muy irregular.
Las utilidades por acción sí también nos dan información, pero en este tipo de casos pues tienen muchísimas más variables. Y entonces ahora sí podemos pasar a mencionar acerca de lo que se podría esperar para estas próximas semanas. Que sí, los analistas y las notas y todo lo que se ha estado hablando es que estas semanas van a ser bastante volátiles en el mercado. Y efectivamente es muy probable y es muy posible que así sea. Pero ¿qué pasa? Bueno, Michael Burry, recordemos que decía que ya se habían bajado las valuaciones de las empresas, que las valuaciones de las empresas en lugar de estar en un 25, en un 30, en un 35, en un PER de 35, ahora están en un PER de 10, 15, 20. Entonces ha bajado el promedio de las valuaciones de las empresas, lo cual es la primera mitad de lo que va a suceder, es lo que Michael Burry cree. ¿Por qué? ¿Cuál es la segunda parte? Que las utilidades y que las ventas de las empresas caigan también. Entonces no solo es que se encoja el múltiplo al que cotiza tu empresa, en lugar de cotizar a un PER de 25, que ahora esté cotizando un PER de 15. No solamente iba a pasar eso, sino que también van a caer las utilidades de tu empresa. Entonces podrías esperar que caiga la otra mitad que falta caer. Al menos eso es lo que piensa Michael Burry. Lo que yo quiero decir en este video es que eso no es necesariamente cierto y ni siquiera podríamos decir que hay una probabilidad alta de que eso suceda. ¿Por qué? Porque aún y con todo lo que está sucediendo, no estamos viendo a los inversores comunes vender sus acciones. Lo arroja Bank of America. Sus datos son que los inversionistas comunes no están vendiendo sus acciones aún con todo lo que está pasando. Entonces, efectivamente, aunque las utilidades de las empresas caigan, no necesariamente la empresa va a continuar cotizando al PER de 15 que está actualmente. ¿Por qué? Lo que quiere decir es que si ahora en lugar de ganar $2 va a ganar $1 y la empresa cotizaba a un PER de 15, pues ahora tendría que cotizar a $15 en lugar de cotizar a $30, porque estás pagando 15 veces sus utilidades y su utilidad se partió en dos. Lo que podríamos ver es que los inversionistas vean o sean pacientes de acuerdo a lo que está sucediendo con la empresa y las expectativas futuras que tienen. No a lo que sucedió en este trimestre, sino a lo que esperan que suceda en los próximos trimestres. Entonces, si esa empresa reporta que ingresó $1 en lugar de ingresar $2 y estaba cotizando un PER de 15 y nos dicen que van a retornar a generar $2 en los próximos trimestres, pues probablemente el mercado en su evaluación va a considerar el punto futuro, los flujos futuros, no tanto lo que ya sucedió, que es lo que históricamente sucede. El mercado trata de ver hacia el frente, que sí, resultados decepcionantes tumban las acciones, pero lo que más tumban las acciones son expectativas futuras negativas de parte de los equipos directivos. Entonces podemos esperar que aunque caigan las utilidades, no necesariamente caiga tanto el precio de las acciones, porque podría aumentar el múltiplo al que cotizan, porque al menos vemos que los inversionistas después de todo lo que ha pasado están aguantando estas caídas y no están vendiendo sus posiciones. Y a lo demás que será bastante útil estar atentos será a lo que esté sucediendo con los bancos, a lo que estén diciendo y a cómo estén sus reservas. Si todos los bancos están tratando de hacer lo que está haciendo JP Morgan, de aumentar sus reservas, nos va a hablar de que efectivamente todos están preparando para la posible recesión porque ellos están viendo algo. Pero JP Morgan, a un lado de hacer eso, nos mencionó que estaban con bastante seguridad por sobre lo que el consumidor estaba haciendo, que vean a un consumidor bastante fuerte, mucho más fuerte de lo que estuvo en recesiones anteriores. Entonces, inversionistas, nos esperan días bastante interesantes y eso que quede claro. Vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué nos empiezan a decir en los diferentes sectores, las diferentes empresas. Inversionistas, hasta aquí les dejo este video, les dejo el grupo de Facebook en la descripción por si se quieren ir, les dejo el Instagram, el Twitter por si me quieren ir a seguir. Nos vemos a la próxima, hasta luego.